Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de las funciones del Estado. Para eso les pido que vayamos a la página 35, en el punto 11.1, donde dice distinción entre las funciones o cometidos legislativos, judiciales y administrativos. Aquí recuerden que en la anterior lección hablábamos de la diferencia entre los conceptos de fines del Estado, atribuciones o cometidos, funciones del Estado, competencia y facultad, partiendo de que lo principal de este capítulo son las funciones del Estado, que dijimos que son tres: la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. Distinto hablar de los tres poderes, es decir, estas son las funciones que realizan estos tres poderes. También marcamos la diferencia entre competencia y facultad. La competencia, especialmente es la posibilidad legal que se le da a un órgano de realizar determinadas tareas, y la facultad es lo que la ley le permite realizar, pero a un funcionario público, a un servidor público. Entonces, podríamos decir que la competencia es para los órganos, las dependencias, los entes, y la facultad es precisamente para los funcionarios públicos, las personas que trabajan dentro de esas entidades, ¿no? Ahora, aquí en el 11.1 nos vuelven a hacer diferencia, nos dicen que cometidos no es lo mismo que funciones, pero yo quiero que leamos sobre todo el último párrafo que subrayemos, porque ahí hay viene siendo una definición del concepto de funciones, y dice el segundo párrafo: recordemos que al principio de este capítulo se expresó que las funciones son el medio de acción para que el Estado, valiéndose del poder público, realice sus cometidos o atribuciones. Bueno, entonces, insisto, no son lo mismo que cometidos, que atribuciones. Incluso aquí nos dice que es el mecanismo, el medio de acción con el cual se van a alcanzar precisamente las atribuciones o los cometidos. Entonces, repito, si tuviéramos que conceptualizar o generar una definición de lo que son las funciones del Estado, independientemente de decir cuáles son, que ya dijimos que es la administrativa, la jurisdiccional y la legislativa, sería que las funciones son el medio de acción para que el Estado, valiéndose del poder público, realice sus cometidos o atribuciones. Es decir, el Estado, a través de un accionar que se da en el día a día a través del poder público. Y recuerden que cuando hablamos de los poderes son precisamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esas tres acciones son la acción administrativa, la acción legislativa y la acción jurisdiccional, o funciones, como estamos comentando. Bueno, lo que viene a continuación va a ser los criterios, los tres diferentes criterios que se van que vamos a tener para poder identificar los actos que se realizan en el día a día en un Estado, los actos del poder público, de qué índole son, es decir, cuál es su naturaleza, si son administrativos, si son legislativos o si son jurisdiccionales. Y vamos a hablar de tres criterios: el criterio orgánico, el criterio formal y el criterio material. El criterio orgánico va a ser aquel que vamos a identificar al acto del que estemos hablando, que emite el poder público, según el órgano quien lo emite, por eso su nombre de orgánico. Será, estamos hablando de poder legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, vamos a ver quién es el órgano que lo emite. Será el criterio formal, sustentado o basado en la estructura, la forma del acto que se está realizando, y va a ser material en base a la esencia, a la sustancia del contenido del acto que se está emitiendo, que podamos identificar si es un acto administrativo, si es un acto jurisdiccional o si es un acto legislativo. Entonces, el primero, criterio orgánico, en el 11.2 dice: un acto es, en la parte de abajo donde dice criterio orgánico, un acto es legislativo, administrativo o jurisdiccional, dependiendo cuál de los tres órganos, dependiendo de cuál de los tres poderes del Estado lo emita. Así, todo acto del Congreso, de alguna de las cámaras, de la Comisión Permanente o de alguna de sus oficinas es legislativo. Cualquier acto que realice el Poder Ejecutivo mediante una dependencia o entidad es orgánicamente administrativo. Y en cuanto a los actos jurisdiccionales, dentro de este criterio orgánico lo serán todos los que efectúe el Poder Judicial por medio de la actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, los tribunales de circuito, juzgados de distrito, juzgado popular, tribunales y juzgados estaduales y juzgados municipales. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Este es el más simple, creo que es muy fácil de entenderlo. Dependiendo de cuál de los tres poderes emite el acto, recuerden que se requiere un accionar diario por parte del Estado a través de estos tres poderes para que el Estado tenga vida, el Estado funcione. Bueno, entonces, si el acto emana del Poder Ejecutivo, estamos en presencia de
un acto administrativo. Si el acto emana del Poder Legislativo, estamos en presencia de un acto legislativo. Obviamente estamos hablando de que es el Congreso, ¿no? Si el acto emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diferentes ejemplos como los juzgados de distrito, tribunales de circuito que mencionamos, pues va a ser un acto orgánicamente jurisdiccional. Es decir, esto es muy simple. Según el poder que emita el acto, se declara que es orgánicamente administrativo todo aquel que salga del Poder Ejecutivo, orgánicamente legislativo todo aquel que salga del Poder Legislativo y orgánicamente jurisdiccional todo aquel que sea emitido por parte del Poder Judicial. Creo que esto es muy simple, sin tanta complejidad. Pasamos a lo que será el criterio formal. Dice lo siguiente: cada uno de los tres poderes tiene encomendadas tareas y desarrolla procedimientos que no siempre coinciden con el nombre que identifica el respectivo poder. El criterio orgánico resulta insatisfactorio para explicar, por ejemplo, por qué el Congreso realiza actos administrativos, la Suprema Corte emite reglamentos y la Administración Pública dirime conflictos en algunas materias. Esto se explica porque la repartición de funciones entre los tres poderes no es tajante. En realidad, difícilmente lo podría ser. Lo que existe entre los tres poderes lo que existe es una asignación de competencias muy precisa a cada ente estatal. En el criterio formal, que atiende a la forma o al procedimiento para emitir el acto, este será, inciso A, legislativo si parte de una iniciativa o proyecto, provoque una discusión y sea finalmente promulgado. Será administrativo cuando se trate de la emisión de actos reglamentarios, condición o materiales, y será jurisdiccional en tanto resuelve una controversia. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Aunque existe esta división de los poderes que nosotros conocemos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el texto aquí lo que nos manifiesta es lo siguiente: cómo entender que, o sea, cómo quedarnos nada más con el criterio orgánico si vemos que el Poder Ejecutivo en ocasiones legisla, mencionaba yo en la anterior lección cuando hablamos de un tema del decreto, o cómo entender cuando el Poder Judicial administra, es decir, en los nombramientos que sean de jueces, ahí no estás juzgando, ahí no estás emitiendo la ley, ahí estás administrando porque estás dando nombramientos. Generar nombramientos es un tema administrativo. O por qué el Poder Legislativo se convierte en tribunal y está generando un acto jurisdiccional, por ejemplo, cuando viene el tema de un desafuero, de un juicio político. Entonces, aquí lo que nos comenta el autor es que si nos basamos en la forma del acto, es decir, en la estructura del acto, el acto será legislativo independientemente de quién de los tres poderes lo emita, cuando se tenga una iniciativa o proyecto, cuando se provoque una discusión y finalmente sea promulgado. Por ejemplo, nosotros sabemos que lo que es un reglamento administrativo va a tener cláusulas, es decir, va a tener la estructura, la forma de una ley. Entonces, el reglamento administrativo, aunque lo emita el Poder Ejecutivo, en su forma es legislativo porque tiene la apariencia de una ley y está siendo emitido por el Poder Ejecutivo. Entonces aquí estamos en presencia de algo que orgánicamente como que ya no tendría esa coincidencia, ¿no? De que todo lo legislativo únicamente sale del Poder Legislativo. No, aquí vamos a ver que hay un acto formalmente legislativo pero emitido por el Poder Ejecutivo con un reglamento, con un decreto. O pensemos en lo que sería también en el caso del Poder Judicial. Cuando se emite una jurisprudencia sabemos que tiene la estructura legal. Es decir, nosotros cuando hablamos de jurisprudencia la tomamos, mejor dicho, para fundamentar, como utilizamos la ley para fundamentar diferentes acciones en el día a día. Entonces, si estamos hablando que la jurisprudencia tiene una forma legislativa, podríamos decir cómo es posible que le esté emitiendo el Poder Judicial si el Poder Judicial está para dirimir controversias. Bueno, este tipo de actos son a los que nos referimos, en donde aunque los emita el Poder Judicial, el acto al que nos estamos refiriendo, que en este caso es sentar jurisprudencia, es un acto formalmente legislativo. Y así podemos ver que el Poder Legislativo puede emitir actos que en su forma no sean legislativos, sino que sean administrativos. Pensemos, todos
todos los congresos del país, pero específicamente de las entidades federativas, pero todo el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, necesitan asignar el tema de la limpieza a alguna empresa que se dedique precisamente al tema de la limpieza. Se tiene que hacer aseo, se tiene que comprar papelería, alguna papelería del país, se tiene que hacer pagos de diferentes cosas, que eso es administrar. Por lo tanto, no todas las tareas del Poder Legislativo van a ser legislativas, tienen que ver en algunos casos temas administrativos. Por lo tanto, ahí esos actos que está emitiendo el mismo Poder Legislativo en su forma son administrativos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no podemos quedarnos nada más con el criterio orgánico que reza de que todo el acto que sale del Poder Ejecutivo va a ser siempre administrativo. Orgánicamente sí, por supuesto, ¿no? Que sería lo más simplista, pero tenemos que analizar la forma del acto y nos vamos a dar cuenta que puede ser, sí, administrativo, pero también puede revestir una forma legislativa o revestir una forma jurisdiccional, como cuando yo les comentaba, el Poder Ejecutivo también dirime controversias en temas de impuestos. Entonces vamos a encontrar que hay casos en los que la forma es distinta a lo que es el poder que está emitiendo el acto, y por lo tanto no siempre podemos decir que nada más nos vamos a quedar con el criterio orgánico. Ahora, quizá el más importante es el que sigue, el criterio material. Dice a la letra en la página 36. Con este punto de vista se pretende determinar la naturaleza o esencia del acto realizado para clasificarlo dentro de una de las tres funciones estatales. Conforme a este enfoque, un acto será legislativo en el supuesto de que sea una norma abstracta, general, imperativa, con sanción directa o indirecta e impersonal. Será administrativo si nos hallamos ante actos, condición o materiales realizados desde luego por órganos públicos, y será jurisdiccional cuando para resolver una controversia se coloque un caso ante un mandato de ley y se haga a favor de una persona un pronunciamiento que adquiera fuerza de verdad legal. Estos criterios para clasificar actos del derecho público, según la función estatal a la que corresponden, son, como toda opinión en el estudio del orden jurídico, susceptibles de críticas, variantes e innovaciones. Hemos pretendido describirlos únicamente sin entrar a polemizar. En cuanto al derecho positivo vigente en México, se puede citar, entre otros, los siguientes casos en que los poderes de la Unión realizan materialmente una función distinta de la que les corresponde de materia primordial. Bueno, ¿cómo entender esto? Al final del día lo importante es la sustancia del acto, de lo que estemos hablando. Sí, una cosa es el poder que lo va a emitir, otra la forma que vamos a tener, por supuesto, tiene que revestir una forma el acto, pero lo importante va a ser la sustancia, es decir, el contenido, la esencia del acto en sí. Y como nos dice acá, hay actos que van a suponer una norma abstracta, general, imperativa, con sanción directa o indirecta e impersonal. Por lo tanto, siempre que estemos en presencia de eso, vamos a estar en presencia de un acto materialmente legislativo por su esencia, por su contenido, independientemente de la forma que pueda tener o del poder que lo está emitiendo. Entonces, ese acto en esencia es precisamente legislativo. Será administrativo, independientemente de quién de los tres poderes lo haga, cuando en su esencia, como dice acá, estemos en presencia de actos condición, materiales realizados por órganos públicos, y será jurisdiccional cuando estemos en presencia de lo que sería que nos coloquen un caso ante un mandato de ley y que se haga a favor de una persona un pronunciamiento que adquiere fuerza de verdad legal. En resumen, si la sustancia del acto es legislar, pues obviamente estamos en presencia de un acto legislativo independientemente de cómo sea su forma y quién lo esté emitiendo. Si es administrar, no importa quién lo esté emitiendo ni la estructura, es un acto materialmente administrativo. Y si lo que estamos es dirimiendo una controversia, no importa quién de los tres poderes lo emita ni la estructura que revista, estamos en presencia precisamente de lo que es un acto materialmente jurisdiccional. Entonces, recuerden que las tres funciones del Estado son administrativa, legislativa y jurisdiccional. Por lo tanto, a través de diferentes actos, el poder público, que en este caso son los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, van a emitir diferentes órdenes en el día a día, acciones en el día a día que se tienen que realizar, y materialmente, es decir, en sustancia, pueden ser administrativos, legislativos o jurisdiccionales, independientemente de quién de los tres poderes lo emita.
Aquí vienen algunos ejemplos para poder tenerlo un poquito más claro. Y vamos a iniciar con el Poder Legislativo, aunque claro, a mí lo que me interesa más es que nos centremos en el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo puede emitir actos materialmente administrativos, es decir, en sustancia, en el nombramiento de su personal de apoyo. Es decir, yo les comentaba que en el Poder Legislativo se tiene que nombrar no solamente, bueno, la gente elige a los diputados y los senadores, pero también se requiere de personal de apoyo para los diputados, para los senadores, es decir, personal que les facilita su trabajo en el día a día, asesores. Bueno, eso tienen que haber nombramientos, y eso es administrar, porque ahí no estás emitiendo una ley, no estás dirimiendo una controversia, simplemente le estás asignando a una persona que puede ser un abogado que asista en la acción legislativa a un diputado. Y bueno, pues es un trabajo, pero tiene que haber un nombramiento. Les comentaba también que se tienen que pagar a empleados de limpieza o empresas que se dediquen a la limpieza. Otro acá donde habla de el punto 5, dice realizar su labor editorial. Bueno, se tienen que emitir textos. Bueno, eso es administrar, no estás legislando. Sancionar a los legisladores por ausencias. Un diputado que falta, un senador que falta, recibe obviamente sanciones, generalmente son económicas por una ausencia. Bueno, eso no es legislar, eso no es una controversia. Ahí lo único que tienes que hacer es hacerle cumplir al diputado o al senador que acuda a su trabajo, y si no, pues como cualquier persona en un trabajo, te descuentan el día. Entonces, eso es administrar. Y un acto jurisdiccional a cargo del Poder Legislativo, la instrucción de juicio político a los altos funcionarios. Es decir, ahí te conviertes en un tribunal, tienes que dirimir una controversia, pero es el Poder Legislativo quien lo está haciendo. Ahora, el Poder Ejecutivo, que es el que realmente me interesa más, viene a continuación. ¿Cuándo el Poder Ejecutivo va a realizar un acto materialmente administrativo? Ejemplo, la expedición de reglamentos y disposiciones similares de carácter general. Yo les comentaba que los reglamentos administrativos es cuando de una ley general que emite el Poder Legislativo, el Ejecutivo desglosa, señala, desmenuza, si ustedes quieren, todo lo que está contenido en la ley general, pero a detalle, para que una persona pueda tener claridad en cómo se van a dar el tema especificado en la ley general. Por ejemplo, en su momento hablábamos de transfusiones de sangre y donación de órganos. Bueno, la ley de salud a nivel federal nos va a decir qué se puede hacer, pero no nos explica los cómo. ¿A quién le toca primero? ¿A quién le toca después? ¿Cómo puede ser donante? ¿Qué requisitos se necesitan? Entonces todo eso va a venir en un reglamento que lo va a emitir precisamente el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud. Entonces ahí lo que estás haciendo es normando, es reglamentando, y por lo tanto es legislativo, pero lo está emitiendo el Poder Ejecutivo. Y es, en este caso, materialmente legislativo lo que está haciendo el presidente de la República, ¿no? Ahora, ejemplo de cuándo el Poder Ejecutivo puede emitir actos materialmente jurisdiccionales que van a dirimir controversias. Bueno, nos sale aquí las tareas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que les comentaba, temas de impuestos, y determinados recursos administrativos de algunas actividades de entes como la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco. Nosotros hemos escuchado que cuando un consumidor llega a un establecimiento y siente que la publicidad es engañosa, puede denunciar, o cuando está el tema del Buen Fin, se puede denunciar a una empresa, a una tienda departamental, de que hay publicidad engañosa o de que te está afectando en tu economía, que te dio un producto dañado, y en este caso la empresa también tiene derecho a defenderse y aclarar si es cierto o no. Ahí se genera un conflicto, y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, pues tiene que entrar a dirimir esa controversia. Pero estamos hablando que es parte del Poder Ejecutivo. Entonces ahí el Poder Ejecutivo está realizando un acto o realizando actos que son materialmente jurisdiccionales porque están resolviendo controversias. ¿A qué quiero llegar con esto? Los actos que emite el Poder Público a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, orgánicamente siempre van a hacer lo que les toque, ¿no? Administrativo si sale el Poder Ejecutivo, judicial si sale jurisdiccional si sale del Poder Judicial, y legislativo si sale del Poder Legislativo. Pero lo que tenemos que profundizar es cuál es su forma, pero sobre todo cuál es la materia, la sustancia del acto, de tal suerte que puede salir o puede ser emitido, para hablar con términos correctos, un acto por parte de un ente del Poder Ejecutivo, pero que en su estructura, en su forma y en su esencia sea legislativo o sea jurisdiccional. Por lo tanto,
Repito, no quiero que nos quedemos nada más con el concepto del criterio orgánico, porque en la estructura, en la forma y en la esencia, los actos pueden ser administrativos, pero pueden ser emitidos por los poderes distintos al Ejecutivo. En este caso, les pido por favor que nos quedemos específicamente con el Poder Ejecutivo, los ejemplos de acá, porque recuerden que lo que estamos analizando es precisamente al Poder Ejecutivo y su accionar. Entonces, repito, el Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República va a emitir actos orgánicamente, siempre administrativos, orgánicamente, porque todo lo que emita es administrativo. Sin embargo, formalmente y materialmente pueden revestir una estructura legislativa o jurisdiccional. Yo les pido que los ejemplos que vienen en la página 37 los tengamos en cuenta, porque voy a pedir seguramente ejemplos para alguna actividad. Solo quiero aclarar que en el punto 11.4, donde habla del Poder Ejecutivo de actos legislativos, el número 2, donde dice leyes de urgencia conforme al artículo 29 de la Constitución Federal, ahí revisen por favor, la Constitución ya ha sido modificada. La Constitución ya ha sido modificada cuando este texto, esta edición que es la última de este libro, fue emitida. Ese artículo, y de hecho lo vamos a ver en varias ocasiones a lo largo del texto, tenía una redacción. En la actualidad ya ha sido modificado y en algunos casos pues no va a ser el ejemplo idóneo, ¿no? Entonces, repito, este artículo ha sido modificado, sin embargo, sigue siendo un ejemplo válido, ¿sale? Sigue siendo un ejemplo válido estas leyes de urgencia que se emiten precisamente por parte del Poder Ejecutivo cuando hay temas de emergencia, ¿no? Bueno, entonces, en la página 38 habla, para concluir, del Poder Judicial. Repito, aunque yo solo me voy a centrar en los ejemplos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial puede emitir actos legislativos materialmente cuando fija jurisprudencia, que hablamos. La jurisprudencia en esencia es precisamente eso, ¿no? Es un tema que reviste lo que es en esencia una ley. Y en cuanto a actos administrativos, bueno, la designación de jueces de distrito, los nombramientos, repito, es administrar. Las inspecciones a juzgados y tribunales es administrar. Demás nombramientos en las dependencias es administrar. Entonces, aunque están los tres poderes con ejemplos de cada uno, por favor solo céntrense en el 11.4 donde está el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo puede materialmente emitir actos de naturaleza legislativa y cuando puede emitir actos materialmente de naturaleza jurisdiccional. Bueno, con esto concluimos la tercera unidad y en la siguiente lección daremos comienzo con lo que es la administración pública y vamos a iniciar con tenemos que hacer una clasificación, un esquema lo podemos indicar, es muy sencillo, basado en el artículo 90 constitucional, que nos va a servir para varios capítulos de este texto en los cuales vamos a identificar dentro de la administración pública cómo vamos a clasificar a los diferentes entes que en este caso dependen del Poder Ejecutivo. Eso será para la siguiente clase. Que tengan muy buen día.